Hola, están escuchando el programa Hablando con Voz. Con ustedes, al micrófono Eduardo Ríos, como director del programa Hablando con Voz. Hoy es día 7 de mayo de 2024. En estos momentos son las 8:30 de la tarde y estamos emitiendo en directo desde Barcelona, España. La música que escuchan de fondo para todo el programa es de la compositora Claudia Baulías, que, como les comenté en el primer programa de Hablando con Voz, es cantante, violinista, compositora y una persona a la que aprecio y quiero de forma especial. Entonces agradezco especialmente a Claudia Baulías la cesión de su música para utilizarla en la cabecera y durante el programa Hablando con Voz. Les recordamos también, como en programas anteriores, que tenemos un número de WhatsApp habilitado para que puedan hacer sus comentarios o preguntas. Este espacio de preguntas siempre se produce al final de cada programa y nuestro número es el 3434 de España, número internacional 611004901. Les repetimos nuevamente el número de WhatsApp, es el 34 como código internacional 611004901. Para el programa de Hablando con Voz de hoy, 7 de mayo del 2024, he elegido como título para este programa el cuerpo sonoro. Bien, partimos de la idea de que todos los cuerpos y estructuras tienen la capacidad de vibrar. Ya podemos recordar, por ejemplo, el concepto poético y filosófico de Pitágoras, que existía en la antigüedad, relacionado al sonido de las esferas. Este concepto se refiere a una supuesta música o armonía celestial que se cree que emiten los cuerpos celestes en su movimiento a través del cosmos. Y este concepto ha inspirado a muchos artistas, filósofos y pensadores a lo largo de la historia. Ha sido también tema de debate en diferentes tradiciones espirituales y religiosas. Y en términos científicos no hay evidencia empírica de que exista un sonido audible generado por los cuerpos celestes en el espacio, pero la idea sigue siendo poderosa en el ámbito de la poesía, la imaginación humana. En la época de Pitágoras se hablaba de que el sonido de las esferas es el sonido que emitían los diferentes planetas que había en aquel momento. Bueno, planetas y también el rey astro Sol. Estos sonidos, según Pitágoras, que también fue el responsable de darle un concepto matemático a la escala musical, pues se pensaba que cada una de las notas de la escala musical correspondía a uno de los planetas que se conocía en aquel momento.
Este concepto ya del sonido de las esferas nos transporta a la antigua Grecia, y en Grecia también era muy interesante cuál era el modo de educación que tenían las personas en aquel momento. Por una parte existía el culto al trabajo del cuerpo, un concepto que se llamaba gimnastique, y también por otra parte el concepto del arte de las musas, que comprendía la música, el canto, la danza, la poesía. Este concepto se llamaba Musik. Por tanto, el hacer esta relación entre lo que es el cuerpo y la voz, obviamente ya tiene un origen que se remonta a la antigüedad. Hablemos, por tanto, de voz. Lo primero que vemos en alguien que conocemos por primera vez, quizás, o que vemos en un programa de televisión, o que vemos en una cafetería y nos llama la atención, sería su actitud corporal. Es la primera cosa que nos llama la atención. Su actitud corporal y también pues cómo es, cómo son sus facciones, cómo se mueve, cómo mueve sus manos, cómo mueve su cabeza, cómo camina. Y la siguiente cosa que nos llama la atención sería su voz. La cuestión es, ¿qué voz esperamos oír según el cuerpo que tiene esa persona que acabamos de conocer? La pregunta es, ¿esa voz está relacionada con ese cuerpo, con su tamaño, con su complexión? Y sobre todo, ¿está relacionada con cómo esa persona está gestionando ese cuerpo? Por ejemplo, si nosotros nos encontramos a un animal en la calle, imaginémonos, por ejemplo, pues un perro, por ejemplo, si ese perro es pequeño, ¿qué voz esperamos escuchar? Empezamos a escuchar en un perro pequeño algo así, wow, wow. Lo contrario, si tenemos un perro grande y está a punto de hacer un sonido, ¿qué sonido esperamos escuchar? Esperamos escuchar algo así. ¡Wow, wow, wow, wow! Por tanto, la cuestión está en saber si esa gestión del cuerpo tiene una relación directa con la voz que esperamos oír, esperamos sentir. Y por tanto, antes de empezar a hablar de voz o antes de empezar a trabajar con la voz, obviamente el trabajo y la gestión de ese cuerpo tendría que estar antes. Personas famosas del mundo del espectáculo han hablado de este concepto y, por ejemplo, me viene a la cabeza una frase de Rosalía, es una cantante pues, española que ahora triunfa bastante en Latinoamérica, en Estados Unidos también, y ella dice lo siguiente, dice, el cuerpo es mi lienzo y mi herramienta. A través de él expreso mis emociones y conecto con mi público, tanto en el escenario como en el estudio. Otra cantante también famosa, en este caso Adele, nos comenta que el cuerpo es el recipiente donde guardamos nuestras verdades más profundas y la voz es el medio a través del cual las liberamos. Claro, aquí abrimos también otro concepto que probablemente dedicaremos un programa, que es las emociones y cómo las expresamos a través de la voz.
Centrémonos entonces en el cuerpo, que es un poco el tema principal del programa de hoy. Hablamos del cuerpo sonoro. He elegido este concepto porque el cuerpo también debe de vibrar y debe de tener una relación directa con la respiración, que es un tema que hablaremos en profundidad el próximo programa, el próximo martes, y que también obviamente tendrá una relación directa con el tipo de voz que va a salir de este cuerpo. Si hacemos un repaso y vemos pues diferentes opiniones sobre qué es la gestión del cuerpo para las diferentes personas que quizás tienen que utilizar su voz, pues para unos es hacer deporte, gimnasia y mantener pues un cuerpo tonificado. Para otros, pues se trata de trabajar la meditación y nos dicen todo está en la mente. Entonces, dependiendo de cómo gestionemos esos pensamientos, nuestro cuerpo también va a tener una gestión y a partir de ahí pues vamos a poder gestionar también nuestra respiración y también pues nuestra voz. Para otros es relajación. Se trata de que lo más importante es pues no tensar, que todo esté relajado. En realidad, como siempre, no hay una verdad absoluta y todos y ninguno pues tienen razón. Sería una especie de equilibrio entre todas estas cosas que estamos comentando. La primera cosa que quizás nos llama la atención es cuando tenemos que utilizar la voz en un entorno pues casi más profesional o intensivo y que tenemos que trabajar pues con una gestión corporal. Una de las primeras preguntas o de los primeros conceptos o de las primeras dudas que tienen esas personas con las que trabajamos es ¿estoy utilizando bien el cuerpo? ¿Estoy tensionando? ¿Estoy relajando? ¿Cómo puedo saber esto? Las técnicas de gestión corporal, bueno, hay muchas, luego comentaremos alguna, pero sí que si vamos a la bibliografía y vamos a los conceptos de cómo se trabajaba pues, el cuerpo ya en la bibliografía que podemos encontrar sobre gestión de la voz y que habla de este concepto de gestión del cuerpo, la primera cosa que podemos encontrar es este concepto de tensión-relajación. Y entonces nos vamos a encontrar con dos técnicas que son básicas en este aspecto y que no solamente utilizamos los profesionales de la voz, sino también pues, los profesionales de la psicología o otros terapeutas que pueden necesitarlas, no solamente para lo que sería el uso de la voz, sino también pues, bueno, para otro tipo de fines. Entonces nos encontramos con dos técnicas que son complementarias, diferentes. La primera sería las técnicas que están basadas en este concepto de tensión-relajación que se basan en la técnica de Jacobson. Esta técnica consiste en llevar una estructura que queremos relajar a una tensión más fuerte de la que tenemos en este momento para posteriormente buscar esa relajación de contraste. Vamos a trabajar un poco con esta técnica porque es bastante sencilla y quizás puede ser útil para muchas personas. Aquí lo que vamos a hacer es no tanto hacer una gestión del cuerpo en relación a la voz porque
quizás es un poco complicado y no sería el objetivo para hacer un programa de radio, pero sí nos puede dar ideas para las personas que estén trabajando con la voz o necesiten trabajar la parte corporal de cómo hacer esta gestión pues en su propio domicilio, en su entorno. Entonces esta técnica de Jacobson vamos a trabajarla, por ejemplo, con una mano. ¿En qué consiste esta técnica? Lo que vamos a hacer es apretar el puño de la mano que hemos elegido, por ejemplo a la derecha vamos a elegir una para que no haya confusión. Esta mano la apretamos como si quisiéramos que no se nos escapara algo que tenemos dentro. La apretamos más todavía. Seguimos apretando y la mantenemos. Una vez más seguimos apretando esa mano. Y ahora de repente dejamos de apretar. Entonces lo que nos vamos a encontrar es con una sensación de relajación de esa mano en relación a la otra mano. Esto es un poco lo que busca Jacobson. Entonces, cuando tenemos alguna estructura, ya lo iremos hablando a través de los programas, pero por ejemplo, pues la estructura de la articulación temporomandibular, o tenemos, por ejemplo, la cintura escapular, los hombros, una pierna, por ejemplo, algo que veamos que en esa persona con la que estamos trabajando la voz tiene tendencia a tener una tensión, pues podríamos trabajar y podríamos hacer funcionar esta técnica que es sencilla y, bueno, puede ser útil. La siguiente técnica que nos interesa y que es una técnica también pues bastante antigua en este sentido, pero que aparece en toda la bibliografía que está relacionada con la relajación, es la técnica de Schultz. Esta técnica fue famosa en muchos manuales, en muchos libros, aparecía pues reflejada y se explicaba, y también es una técnica que se utilizaba mucho en terapia psicológica para personas pues, que tenían una tendencia pues, al estrés o pues, a tener pues, cuadros de tensión, ¿no?, corporal. Esta técnica se basa en la visualización. Entonces nos podemos imaginar que tenemos los ojos cerrados. Es una técnica que va bien para utilizar cuando, por ejemplo, estamos acostados, a punto de dormirnos. Y podemos cerrar los ojos e imaginarnos un lugar que hayamos visitado y que haya sido muy agradable para nosotros. En ese lugar hemos pasado nuestras vacaciones. Podemos pensar en una playa. Podemos imaginarnos el aire, cómo nos acaricia. También podemos imaginarnos el ruido de las olas. Podemos pensar en la temperatura, cómo el sol nos está calentando. Podemos pensar en el canto de los pájaros. Y probablemente a estas alturas, pues muchos de nuestros oyentes quizás estén durmiéndose. Con lo cual, pues bueno, esto solamente es para poder hacer una descripción de estas técnicas básicas. Una vez que ya hemos descrito estas dos técnicas, la técnica de Jacobson, la técnica de Schultz, hay otro concepto que también aparece en la bibliografía y que es el concepto de postura. De hecho, esto pues en distintos métodos, en escuelas, cuando se trabaja con alguien, una de las palabras que se utiliza es la postura. No tienes una postura correcta. Tenemos que trabajar la postura. La pregunta ¿es correcto hablar de postura?
Porque claro, quizás también ese concepto puede dar la sensación de algo que sea estático, que sea rígido, que aparentemente, pues, bueno, esté bien desde el punto de vista visual, pero la persona que adapta esa postura realmente puede ser útil para poder luego respirar correctamente y para poder emitir una voz que le sea útil. De hecho, me viene a la cabeza también una palabra bastante parecida, que es el mantener la compostura. Bueno, esto lo dejo a juicio de los oyentes que piensan de esta palabra. Quizás luego en las preguntas alguien pueda ampliar este concepto. Pero lo que estamos buscando sobre todo a la hora de poder tener una buena gestión de la respiración y de la voz posteriormente, que como he comentado lo iremos hablando en el resto de programas a medida que vamos avanzando en contenidos, la idea es que la posición corporal que tengamos nos permita esa libertad de respiración y esa libertad de la voz. Eso sería lo ideal. Otra pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué como seres humanos quizás tenemos tantos problemas con la gestión de nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Es realmente que somos menos inteligentes que otros animales? ¿Hemos hecho una involución en lugar de una evolución? ¿Qué ha pasado con nosotros? Aquí había muchas cosas que comentar y probablemente en entrevistas que hagamos en el futuro este tema volverá a salir. Mi experiencia personal es que hay una etapa, que es la etapa pues de la infancia de un niño, cuando es un bebé, que está gateando. Curiosamente todo funciona bastante bien. El niño llora, el niño puede pues amamantarse, el niño duerme, pero mantiene una posición que es paralela al suelo. Y curiosamente esta posición es la misma que adoptan los animales que conocemos, los animales de cuatro patas, pues un perro, un gato, un caballo. La cuestión está cuando pasamos de esa posición de gateo, donde tenemos esa estructura en la que estamos desplazándonos de forma paralela al suelo, cuando empezamos a caminar sobre dos pies, el concepto de la bipedestación. ¿Qué pasa aquí? Habría que preguntarse también si quizás un niño empieza a caminar antes de tiempo. Quizás estamos empeñados en que un niño, cuando ya tiene unos meses concretos de edad, debería, por esa cronología, está obligado ya que esté sobre esos dos pies. Y entonces nos encontramos pues, con niños que estaban muy felices gateando y viendo su entorno a su altura, a la altura del suelo. Todos los juguetes además están en el suelo, con lo cual está muy feliz. De repente, pues bueno, se encuentra de pie, se encuentra pues cogido de la mano con su papá, con su mamá, con su cuidador o cuidadora. Encima tiene un pañal habitualmente, con lo cual no es muy sencillo moverse sobre dos pies y encima con un pañal, que es bastante grande. Y quizás aquí empiezan los problemas y empiezan las dificultades. Entonces sí que sabemos que en una primera etapa hay una gestión corporal que funciona bien, que incluso en ese momento en el que hay esa bipedestación, cuando se produce de forma natural, también funciona bien, pero a medida que nos vamos haciendo mayores, vamos perdiendo esa facilidad de movimiento y esa facilidad de gestión. Bueno, desde el punto de vista científico, obviamente hay dos elementos que tenemos en contra.
Y esos elementos son, por una parte, la gravedad, que continuamente nos arrastra hacia abajo. Es decir, que aunque nosotros queramos ir sobre dos pies, el mundo nos arrastra. Y luego tenemos otra estructura también de la naturaleza que también nos empuja hacia abajo, que es la presión atmosférica. Entonces, claro, nosotros tenemos que encontrar un proceso que nos permita poder mantener esa bipedestación y que nos permita de alguna manera contrarrestar esos elementos que continuamente nos están empujando hacia abajo. Otro concepto también que es importante es el concepto del mapa corporal, que es interesante el poder hablarlo con pacientes, con alumnos, en el caso de que haya algún profesor de canto que nos está escuchando, o con profesores de teatro, profesores de locución, es decir, cualquier profesional que esté trabajando con la voz debería de plantearse este concepto de mapa corporal. Cuando hablamos de mapa corporal hablamos de preguntarnos qué estamos haciendo con cada una de las estructuras que conforman nuestro cuerpo. Por ejemplo, ahora pues habrá personas que quizás están escuchando este programa de pie, quizás están haciendo otra cosa, son las 8:30, las 9 casi, ahora mismo, con lo cual pues quizás están haciendo la cena, están cocinando, están quizás pues paseando, están haciendo deporte en su gimnasio. Pero bueno, en el caso de que estén o de pie o que estén sentados, la primera cosa que deberíamos de preguntarnos es qué pasa con nuestros pies. ¿Estos pies tienen contacto con el suelo? ¿Qué tipo de contacto tienen? Y claro, aquí tenemos otro problema añadido, que es el problema también del calzado. ¿Cómo es ese calzado? ¿Nos da la posibilidad de tener ese contacto directo con el suelo? ¿O realmente nos está separando de ese mundo que es la Tierra? Esto es especialmente sensible en el caso de las chicas, de las mujeres, que además no solamente es que tengan un zapato con una suela que nos separa del suelo, es que además, en los tacones es complicado. Pero claro, esta es una cosa que también debemos de trabajar. ¿Qué le podemos decir a una chica, a una mujer que necesita trabajar su voz en un entorno profesional, donde realmente necesita una imagen y va a necesitar pues, unos zapatos muy elegantes con esos tacones que tanto le gusta para que su vestido realmente sea bellísimo y el mejor pues, de la fiesta o del evento? Entonces, evidentemente estamos utilizando una estructura que va a cambiar por completo la dinámica del resto del cuerpo, no solamente de los pies, que sufren bastante con los zapatos de tacón, sino también pues, con todo el resto de estructura hasta la cabeza. Otro aspecto que también tenemos que preguntarnos es, ¿nos sentamos bien? Nos pasamos muchas horas sentados. ¿Cómo gestionamos esto? Bueno, el sentarse es algo, podríamos desde aquí dar algunos consejos. Si estamos sentados en este momento y ponemos nuestras manos por debajo de nuestras nalgas, vamos a sentir unos huesos. Estos huesos se llaman isquiones y es el sitio donde deberíamos de estar en contacto con la silla. Hay personas que tienen tendencia a apoyarse en lo que sería la parte baja de la columna, en las lumbares, haciendo que su cuerpo sea como una especie de C. Y eso es terrible porque acaba desarrollando problemas realmente en la columna
y también pues su respiración no estaría funcionando como debería, estaría colapsando toda su caja torácica y por tanto pues su sistema interno, lo hablaremos la próxima semana, no estaría haciendo el movimiento muscular necesario para poder respirar bien, con lo cual la voz tampoco sería pues la más eficiente. Entonces, como hablamos, para sentarnos tenemos que buscar esos huesos que están debajo de nuestras nalgas, tenemos que buscar también el contacto de ambos pies y repartir el peso entre esas dos estructuras, entre los isquiones y entre los pies. Otro concepto también es caminamos de forma correcta. Esto es un tema también que nos llevaría pues casi otro programa. ¿Cómo es la pisada? Si tenemos tendencia a tener una pisada más hacia el interior de los pies, hacia el exterior. Esto lo podemos saber si vemos cómo es el desgaste de nuestros zapatos o de nuestras zapatillas de deporte. Entonces, dependiendo de cómo sea el desgaste, hay personas que tienen tendencia a desgastarse siempre por la parte exterior. O hay personas que tienen siempre la tendencia a desgastar sus zapatos por la zona inferior. Esto nos puede dar una idea de qué están haciendo nuestros pies, cómo es nuestra pisada y cómo eso puede interferir luego también en estructuras que van a estar más encima. Es decir, cómo va a pasar con nuestras rodillas, qué va a pasar con nuestra cadera y con el resto de estructuras. Lo mismo ocurre, pues como estábamos comentando, con esa columna vertebral. ¿La estamos usando bien? ¿O tenemos tendencia a ir encorvados? O por el contrario, a ir demasiado erguidos porque nos han dicho de pequeños, tienes que ir erguido. Y entonces nos podemos imaginar también esa posición casi militar en el cual pues, el cuerpo tiene una hiperactividad que quizás no es la más adecuada luego para usar la voz de forma elástica y libre, que es lo que estamos buscando. Si seguimos subiendo por el cuerpo, nos vamos a encontrar con otra estructura que también suele dar bastantes problemas, que son los hombros y el cuello. ¿Quién no tiene problemas en los hombros? ¿Quién no tiene problemas en sus cervicales? Con lo cual la pregunta es, ¿esto es así porque tenemos algún tipo de patología? ¿O esto es así porque realmente no estamos usando bien nuestro cuerpo? Bueno, les recordamos que hoy es día 7 de mayo del 2024, que ahora son las 9:04, estamos emitiendo desde Barcelona, España, en directo y que tenemos un número de WhatsApp habilitado para preguntas, comentarios. Este número es el 34, código internacional 611004901. Repetimos el número, es el 34 de España 611004901. A continuación me gustaría hablar de manera breve de distintas técnicas corporales que probablemente iremos desarrollando de forma más amplia en los siguientes programas de Hablando con Voz. Y cuando estaba buscando esta información, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que estas técnicas fueron desarrolladas por sus autores porque precisamente les pasó algo. Tuvieron algún tipo de patología, tuvieron algún tipo de percance que les llevó a buscar pues, una solución para sí mismo y que posteriormente pues, les sirvió para poder explicar a otras personas su experiencia, su recorrido, y han llegado a ser técnicas que hoy se usan de forma bastante habitual pues en escuelas de teatro, en conservatorios de música
y en algunos casos también pues en gimnasios, en centros de salud. La primera técnica que puedo comentar es la técnica Pilates. Esta es una técnica que desarrolló Joseph Hubertus Pilates. Estamos hablando del año 83 en Mönchengladbach, cerca de Düsseldorf. Y Pilates padecía asma, raquitismo, fiebre reumática, tenía la musculatura débil y tenía alteraciones posturales. Y Pilates basó su método en la observación del movimiento de los bebés y de los gatos. Y también hablaba de un concepto, que es el concepto de cronología, que tiene como fin el control de la mente sobre el cuerpo para fusionar fuerza con flexibilidad. Otro personaje histórico que también dio lugar al nombre de una técnica, hablamos de la técnica Feldenkrais y hablamos del doctor Moshe Feldenkrais. Esta persona pues nace en 1904, muere en 1984 y tuvo una lesión en la rodilla mientras practicaba judo. Y entonces practicó pues su propio enfoque, lo desarrolló pues para la recuperación y para desarrollar pues un movimiento consciente. Él divide el trabajo en dos modalidades, que es la conciencia a través del movimiento y la integración funcional. Y Feldenkrais creía en la plasticidad del cerebro incluso en la edad adulta, es decir, era una persona muy avanzada porque precisamente ahora nosotros como fonoaudiólogos, como logopedas, trabajamos muchísimo el ámbito de la plasticidad en todas las enfermedades pues, neurodegenerativas que tienen que ver no solamente con la voz, bueno, con la voz podríamos hablar pues, de, por ejemplo, de pacientes con Parkinson, hasta pues otras alteraciones que no solamente pues tienen su relación con la voz, sino con otras funciones, ¿no? Otra persona que es muy interesante es Nado. Nado desarrolla la técnica Nado y en 1972, a los 59 años, pues sufre una trombosis y un infarto. Es decir, como podemos ver, son personas pues, que tuvieron bastantes problemas de salud. Todo esto le provocó la parálisis del brazo izquierdo y los médicos le aconsejaron una operación del corazón y se negó. Entonces decidió buscar una solución menos traumática para regenerar su corazón y mejorar su calidad de vida. Claro, pensemos que en el momento que él tuvo este tipo de problema, no existían las técnicas quirúrgicas que podemos tener hoy en día. Normalmente las técnicas de operación del corazón se hacían a corazón abierto y eran bastante complicadas y dejaban muchas secuelas. Entonces esta técnica se fundamenta en la necesidad de realizar un ejercicio físico que oxigene el cuerpo en toda la totalidad y sin demasiado esfuerzo. Y él esta respuesta la encuentra en un libro que se llama La oxigenación celular y para él la clave de la salud estaba en el oxígeno. Y entonces desarrolla 3 ejercicios, que es la rotación de la pelvis, la ola y la natación. Otro personaje que también pues, es bastante conocido y famoso, incluso en algunos países su técnica está dentro de los sistemas de salud, hablamos de Matías Alexander. Este señor, Matías Alexander, fue un actor australiano
y tenía pérdida de voz durante las charlas y los monólogos que hacía en público. Era muy habitual en aquella época hacer monólogos porque claro, no había televisión todavía y entonces bueno, pues la gente iba más al teatro que ahora y entonces le encantaban los monólogos de Shakespeare y le hacían monólogos pues y charlas. Y entonces también tenía pues problemas de respiración debido al asma infantil pues que tenía. Después de varias visitas pues a diferentes médicos que le aconsejaban pues que tenía que parar y tenía que hacer reposo vocal, cuando volvía a la actividad profesional se daba cuenta de que bueno, volvía a perder la voz y que la cosa no acababa de funcionar. Entonces desarrolla una técnica cuyo objetivo principal pues, es abandonar los hábitos psicofísicos perjudiciales y recuperar un funcionamiento natural, libre y saludable. Alexander observa que hay una relación entre el funcionamiento de la cabeza, el cuello y la espalda, y a esto le llama el control primario. También habla de un concepto que es la inhibición, relacionado a tener un control de su mente sobre esa reacción que de forma natural quiere hacer el cuerpo. Otra persona muy interesante, quizás no tan conocida, aunque bueno, aquí en mi consulta yo tengo varios libros sobre esta técnica y fue famosa hace algunos años. Estamos hablando de Ida Pauline Rolf. Ida durante 20 años pues tenía problemas, prueba con la osteopatía, con el yoga, para resolver esos problemas que le había causado la coz de un caballo. Imaginaros, es decir, aquí todos han tenido algún tipo de circunstancias complicadas. Y ella, en palabras literales, nos comentaba que había muchas cosas que no iban bien. Tenía un problema en la columna dorsal, que no era consciente, también era prediabética y tampoco lo sabía. Y entonces, bueno, pues nada, se cogió un periodo de excedencia y se fue a Suiza. Y esta persona realmente es muy interesante porque hizo un estudio sobre todo el sistema miofascial, que ahora está pues bastante de moda. Y ya pues hizo unas técnicas de masaje, manipulación, con el cual conseguía acceder a ese sistema y poder pues darle la tonicidad y la elasticidad que ella buscaba. Esta persona realmente es muy interesante porque además tuvo un currículum realmente sorprendente. Ella en 1920 se licenció en bioquímica y fue contratada por el Rockefeller Institute de Nueva York como investigadora. También Rolf se doctoró en el College of Physicians of Surgeons de la Universidad de Columbia, en el Colegio de Médicos y Cirujanos, y en el 1926 llega a Europa para estudiar bioquímica en el Instituto Pasteur de París y física y matemáticas en Zúrich. Es decir, era una persona realmente sorprendente. Y realmente también es sorprendente sus estudios sobre cómo funciona el cuerpo humano. Los libros merecen la pena. Una última persona que su técnica a mí me sorprendió bastante cuando la conocí. Hablamos de Averasturi. Averasturi es pues una persona que nace en Santiago de Chile, es de padres ucranianos y se traslada muy joven a Argentina. Fue casada con el diplomático Marcelo Averasturi y vivió en Nueva York en la década del 40-50. Allí trabaja con Bagués, el compositor, y también hace estudios de composición y análisis musical. Luego también fue bailarina y entonces trabajó con el bailarín Eric Hawkins de la escuela de Martha Graham, que la inicia en técnicas orientales, también indaga en el mundo del teatro y reflexiona sobre el espacio e interpretación escénica. Pues Fedora Verasturi pues tiene problemas neurológicos
y también pues hace que desarrolle esta técnica que en su caso usa como centro de atención la lengua. Es muy interesante. Y entonces, pues a través de qué hace la lengua, y hace un mapa corporal de cómo relacionar la lengua con el resto de partes del cuerpo. Es realmente sorprendente esta técnica y merece la pena también que la conozcamos. Bien, ya hemos visto unas cuantas técnicas corporales que nos permiten también hacer pues, una reflexión de cómo diferentes personas se han acercado a la gestión corporal, de realmente lo difícil que es el tener una buena gestión corporal. Y como nos quedan 15 minutos, vamos a dedicarlo a diferentes preguntas y veo lo siguiente. Me preguntan, para un actor, ¿cuál sería la mejor técnica corporal de las que nos has comentado? Bueno, por mi experiencia, quizás una de las técnicas más interesantes que son asequibles sería la técnica Alexander, sobre todo porque además el autor era actor, con lo cual, pues para un actor ya casi es obligatorio que esta técnica la conozca. Claro, obviamente todo depende de en qué situación partimos. En términos generales, pues se trataría de hacer cualquier técnica que le pudiera dar una mejor flexibilidad, una mejor gestión en lo que sería el teatro, una mejor gestión de la respiración, una mejor gestión de los movimientos, una mejor gestión del baile en el caso de que sea un actor que tenga que bailar. Entonces sería, bueno, habría que ver de qué partimos, de qué situación corporal partimos, pero creo que una técnica como la Alexander, bueno, podría ser una buena técnica de partida. Luego dependemos de si necesitamos pues, tonificación, flexibilidad, fuerza, bueno, no sé. Otro oyente nos dice lo siguiente, nos dice, has hablado de pies, que yo lo conozco también con el concepto de enraizamiento. Y me pregunta, ¿qué pasa cuando se tiene que cantar o actuar, por ejemplo, colgada de un trapecio, haciendo equilibrios o estirada en una cama como me pasó a mí? Bueno, pues bienvenida porque yo también tengo esta experiencia cantando. Yo tuve que cantar en una ocasión pues colgado de un trapecio. Y aquí en realidad la cuestión está en cómo gestionamos nuestro interior. Es decir, nosotros en este programa hemos hablado de la gestión del cuerpo con su contacto, pues sea con una silla, sea con el suelo, pero cuando estamos, por ejemplo, colgados, aquí tendríamos que ver qué tipo de contacto tenemos con esa estructura de la que estamos colgados y luego también tenemos que tener una muy buena gestión de qué pasa con el cuerpo en nuestro interior. Porque luego al final, como veremos en el próximo programa, cuando hablemos de la respiración, la cuestión está en cómo conseguimos una buena gestión de la voz, de la respiración, en cualquier circunstancia. Cuanto mejor contacto tengamos del cuerpo con alguna estructura, mejor funcionará la respiración y la voz. Eso tiene que ver también con otro concepto que se llama el concepto de apoyo, que veremos la próxima semana, pero podría ocurrir que no tengamos tantos puntos de contacto. Entonces aquí la idea es cómo gestionamos corporalmente nuestro interior. ¿Qué pasa con las estructuras musculares que tenemos dentro? Esto la próxima semana hablaremos más de este tema porque hay una parte de la pregunta que está muy relacionada con cómo funciona pues, la respiración. Otra oyente nos pregunta lo siguiente, es una maestra de primaria y en primer lugar me pregunta, para mí como maestra, ¿cuál es la técnica más recomendable? Bueno, yo pienso que como estamos hablando de voz, pues de las técnicas que hemos hablado, ¿cuál sería la mejor?
Bueno, yo para una maestra, teniendo en cuenta el nivel de estrés que tienen ahora los profesores, los maestros con pues sus alumnos, que no es fácil, es una profesión complicada, yo recomendaría lo primero de todo una gestión del estrés, y quizás las técnicas que hemos trabajado de Jacobson y de Schultz serían las primeras para trabajar para una maestra, porque bastante trabajo tiene ya como para hacer otro tipo de cosas. Si tiene más disponibilidad o depende quizás de si hay alguna situación pues, de patología, de prepatología, de riesgo de tener algún problema vocal, sí que necesitaríamos hacer una gestión del cuerpo mucho más profunda. Y entonces en este caso pues también lo mismo, es decir, pues una técnica pues como Pilates, como Feldenkrais, el yoga que no hemos hablado. Es decir, la cuestión está también en buscar una técnica en la que nos encontremos confortables. Muchas veces a mí me pasó de manera personal, yo me acuerdo que me fui a una sesión de yoga, he hecho sesiones de yoga, y el título de la clase era reconstituyente. Y bueno, y salí hecho un nudo, porque el nivel era altísimo. Entonces, claro, cuidado con esto, porque muchas veces podemos estar haciendo algo a nivel de gestión corporal que, dependiendo del nivel que tengamos de entrenamiento y dependiendo también de en qué entorno lo estemos haciendo, no es lo mismo un gimnasio donde a lo mejor hay 100 personas haciendo esa técnica, a cuando estamos haciéndola en un entorno, pues, por ejemplo, de una escuela de música, de un teatro, donde quizás está más dirigida a la voz. Pues bueno, tenemos que ser muy precavidos y también escuchar nuestro cuerpo. Cualquier técnica que hagamos, pues si vemos que nos produce más malestar que bienestar, tendríamos que ver qué está pasando. Y me pregunta también la misma persona si puede hacer algún ejercicio con mis alumnos. Bueno, pues lo mismo, aprender a hacer esos ejercicios de Jacobson y de Schultz, y sería la primera aproximación más fácil pues para que los alumnos para trabajar en grupo. Y también hacer pues lo que sería el mapa corporal. Por ejemplo, pues hacer ejercicios con los chicos y chicas, pues lo que hemos comentado, pues cómo me estoy sentando, cómo noto mis pies, cómo tengo mi espalda en relación a la silla, me estoy sentando bien, cómo tengo mis rodillas y las tengo cruzadas. Todas estas cosas es ya también el adoptar una conciencia, ver cómo está funcionando pues mi cuerpo en ese entorno, y ya con eso sería suficiente para el entorno escolar. Me preguntan aquí también algún consejo de la gestión corporal que sea fácil y general antes de empezar a hablar en público. Bueno, esto es un tema interesante que probablemente dedicaremos un día pues, a hacer una entrevista. Yo aquí sabéis que trabajo con un compañero que es además especialista en este tema, que es Jesús Arcas, con lo cual podemos hablar mucho de estos temas. ¿Qué se me ocurre para cuando alguien tiene que hablar en público? Bueno, pues sobre todo que adopte el movimiento pues, de sus manos, de su cuerpo, de la forma más natural posible. Uno de los problemas que suelen tener las personas al hablar en público es la rigidez y el no saber qué hacer con sus manos. Entonces, como no saben qué hacer con sus manos, lo que hacen es que las tensan. Y bueno, pues siempre hay trucos muy sencillos, pues a lo mejor coger un bolígrafo o pues bueno, intentar tener alguna herramienta, si tienen algún soporte, pues por ejemplo, hablar en público es muy habitual que las personas utilicen un soporte, pues por ejemplo, de diapositivas, de PowerPoint. Esto ya nos puede dar un poco de ayuda en ese sentido. Pero básicamente sería eso, el intentar mantener la máxima flexibilidad. Si es necesario, hay personas que si necesitan pues, tener un poco de movimiento, que usen el espacio, que no se queden detrás de un micrófono, detrás de un atril, y básicamente sería eso, que busquen la forma de que sea lo más fácil y flexible posible. Como última pregunta, porque estamos a 5 minutos del final,
Me preguntan, ¿qué opina usted del tema de la ergonomía y de la importancia que se le da hoy en día a sillas, etcétera? Bueno, esta es una pregunta maravillosa, fantástica, que además, bueno, no he podido introducirla en el contenido por cuestión de tiempo, pero vamos a hacer un pequeño hincapié. Yo siempre comento en las formaciones que si nos vamos a una tribu, pues sea del Amazonas o sea del África, las personas duermen en el suelo y su almohada es una piedra y su silla es otra piedra. Entonces esas personas lo que hacen es adaptar su cuerpo al entorno y la ergonomía lo que pretende es adaptar el entorno al cuerpo. En algunas situaciones puede ser útil, sobre todo cuando hay alguna patología ya instaurada. Pero como método de prevención yo tengo mis dudas, porque quizás lo que está ocurriendo es que estamos haciendo el cuerpo más vago de lo que debería de ser para poder adaptarse al entorno. Entonces, claro, si tenemos una silla que es hiperperfecta, que tampoco son tan perfectas, porque hoy en día nos venden sillas ergonómicas y resulta que quizás la mejor silla es pues una silla que tenga un ángulo de 90 grados, que es dificilísima de encontrar y que probablemente la vamos a encontrar en alguna carpintería de un pueblo, en cualquier lugar pues, de España o de Latinoamérica, y nos va a ser mucho más económica que quizás otra que quizás nos dan la idea de que es ergonómica, pero no es cierto. A veces lo que es más diseño que ergonomía. Eso por una parte. Y luego hay veces en que no vamos a poder cambiar demasiadas cosas. No podemos ir a lo mejor a una empresa y decir, bueno, quiero que me cambies 200 sillas, porque no es ni viable ni económicamente. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Bueno, pues que dentro de las posibilidades, aunque no haya, a no ser que haya una patología, es trabajar la gestión corporal a través de algún tipo de técnica que nos permita adaptarnos al entorno. Esto sería mucho más útil. Es decir, el hecho de poder sentarnos bien con la silla que nos toque o poder dormir bien pues con la cama que tengamos, hombre, que no sea una cama de fakir, obviamente. Y entonces ese tipo de cosas es lo que va a hacer que nos podamos adaptar pues al entorno y que pues tanto nuestro cuerpo como nuestra respiración, como la voz, porque recordemos que el programa de hoy estaba dirigido pues al cuerpo sonoro, es decir, permitir que vibre ese cuerpo también, pues bueno, yo creo que lo vamos a conseguir de esta forma. Bueno, nos quedan 2 minutos para finalizar pues nuestra emisión. Les recordamos que estamos emitiendo desde Barcelona, España en directo. Y les recuerdo también el número de WhatsApp para este programa, en el caso de que haya quedado alguna pregunta sin responder o que quieran hacer algún tipo de comentario que podamos hablar en el resto de programas. Entonces nuestro número es el 34, código internacional 611004901. Lo volvemos a repetir, 34 611004901. Con ustedes Eduardo Ríos como locutor y director del programa Hablando con Voz, y les recuerdo que la próxima semana vamos a dedicar el programa a la respiración, que es mucho contenido, la verdad, y me encantaría poder recibir muchas preguntas y al igual que han hecho hoy. Muchas gracias y hasta la próxima semana.